con Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de 3 diplomados, todo en 1 año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosucen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgrado SUCEN Admisión 2023. Para los que buscan avanzar. En El Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues les decía que el estudio Corrientes Subterráneas aborda la conversación ciudadana que hay en redes sociales, pero también que se produce, ¿no es cierto?, al margen de los medios de comunicación tradicionales, y la compara, ¿no es cierto?, respecto de aquellos. ¿Cómo es esa conversación? ¿Qué es lo que pasa en el fondo entre lo que siente la ciudadanía, lo que siente la persona respecto de la migración, respecto de aquello que ponen el foco principal los medios? De eso, pero también de política, también de contingencia. Queremos hablar con Axel Callis, ya les decía, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central y director de Data Influye. ¿Cómo estás, Axel? ¿Qué tal? Hola, buenos días, Mirna. Súper bien. Qué Un bueno. poco resfriado todavía, pero bien. Así lo veo, pues, pero está muy bien. Ya, pues, Axel, a ver, partamos primero por esta dicotomía que se plantea, donde lo que ustedes han observado en este estudio es que el tema principal, digamos, alejado de los medios respecto a la migración para las personas, no pasa tanto por la delincuencia como por vivienda y educación, en la sensación de que ellos tienen de que los migrantes le estarían quitando las posibilidades de poder acceder a estos beneficios. A ver, cuéntanos de qué se trata exactamente. A ver, bueno, esto es una incursión que estamos haciendo en la universidad. Recordemos que yo tengo un pie puesto también en la parte cuantitativa, que son las encuestas de Data Influye y de datainfluye.com. Y hemos iniciado un camino ya hace varios meses, 6 meses atrás, bajo la pregunta que se hacen todos los investigadores en Chile, que es cómo se hace para verlo venir. No sé si me explico. O sea, absolutamente. De una u otra forma, no obstante que han aparecido varios, entre comillas, iluminados que dicen que vieron venir el estallido social, yo no les creo a muchos de ellos. O sea, habían algunas señales, pero eso fue absolutamente un estallido, algo espontáneo. Pero en general, las ciencias sociales y la investigación tiene, a veces, no está muy conectada con lo que es la conversación pública, es decir, y de una u otra forma, también a mí personalmente nos costó ver en la industria, por ejemplo, de la investigación de opinión pública, el 62% del plebiscito. Entonces, todos esos fenómenos te dicen, bueno, hay algo que tú no estás mirando. Esa energía subterránea que ustedes definen, estas corrientes subterráneas, ¿verdad? Así es. Entonces están estas corrientes subterráneas que existen en todas las sociedades y que muchas veces esas corrientes están, en algunos casos, muy alejadas de lo que es la discusión abierta, la discusión pública, la de los medios, y en otras coincide, o sea están muy parecidas, o sea, una es caja de resonancia a la otra. En este sentido, nosotros dijimos, bueno, hagamos etnografía digital, que es ver qué es lo que sucede al interior de los grupos que son abiertos, los grupos, pero no de política y no de temas sociales, sino que los grupos esencialmente de Facebook, donde las personas discuten sobre, no sé, se juntan para intercambiar discos, o para vender, o para un comité de vivienda, o sea, que son
en base a objetivos que no necesariamente tienen que ver con lo político, lo social o lo económico o la discusión. Y siempre es como el chat de seguridad, no sé si tú misma tienes algún chat de seguridad que a veces se cuelan conversaciones que no tienen que ver con el chat de seguridad. Claro. Y en este sentido, en la gente opina en los grupos y son gente que no opina en otros grupos. O sea que no son personas que estén publicando Twitter o Facebook, son personas muy normales. Y ahí nos dimos cuenta, porque en la etnografía digital uno no puede salir con una premisa, uno tiene que salir a escuchar lo que hay. Y en ese sentido, la metodología que nosotros tenemos es comparar, contrastar, a partir de un trabajo que hace Matías Gómez, que es otro investigador con el cual hicimos este trabajo y junto a los chicos del observatorio, donde él dice, bueno, examinemos lo que dicen los 53 medios más importantes, y ahí sí se usa lo que publican los medios, o sea, las noticias en Twitter, es decir, las noticias que publican, y ahí se examinaron cerca de 1 millón y tanto de Twitter de medios. Entonces, y de repente nos dimos cuenta, oye, la gente habla mucho de migración. Claro, pero, oye, fíjate, la gente no habla de la migración que necesariamente hablan los medios. ¿Y cuál es la migración que hablan los medios? Y ahí está como el primer matiz. En general los medios hablan de migración de ingresos irregulares, de regulación, es decir, la parte legislativa, y todo lo que tiene que ver con tramitación, con lo que se está hablando ahora de la doctrina Valencia, o sea, cosas que tienen que ver con procedimientos para migrantes y de la delincuencia. Es decir, si tuviéramos que relacionarlo ahora, lo tendríamos que ver en el contexto de la muerte del Cabo Palma. Absolutamente. Ese es el enfoque que le da. Claro. Pero nos dimos cuenta que las personas le daban, aparte de hablar también de temas relacionados con la agenda clásica misma, también hablaban de los cupos en la sala cuna, de los cupos en la educación, de los comités de vivienda, de salud. Claro. Entonces dijimos, acá hay algo que no lo está expresando, y nos dedicamos a investigar eso durante unos meses. Y al final publicamos Y la conclusión, perdona, Axel, la conclusión a la que tú llegas, la que llegan ustedes, es que en definitiva hay una discordancia, porque lo que realmente le está afectando a la persona, ya sea cierta o no, sea esa aprensión apegada a la realidad o no, tiene mucho más que ver con cómo accedo yo a ciertos derechos y servicios respecto de cómo están accediendo los migrantes, ¿no? Claro, en el fondo es aquí cuando uno dice qué es lo que es la verdad. Nosotros no pretendemos decir lo que es la verdad, lo que estamos exponiendo, describiendo un fenómeno que se empieza a transformar, y ahí es como lo interesante del estudio. Perdón que meto una palabra muy... un amigo diría ciútica. Dale. Pero lo voy a poner más académica, que es una heurística, es decir, es un atajo interpretativo a, de una u otra forma, lo que se entiende. Entonces, de una u otra forma, cierta población de ciertos estratos muy vulnerables, que son en general los que compiten con los migrantes por las prestaciones, servicios o beneficios del Estado, tienden a empezar, y esto es una hipótesis, a generar una explicación a los males que viven. No sé si me explico. Sí, pues, por supuesto. La culpa es del otro, nunca es mía, o es la culpa de no sé, pues en este caso entonces, claro. Sí, y lo pudimos ver, ¿se acuerdan, Mirna? Hace como un par de meses con el tema de las colas en los colegios, donde, pues. Al principio de marzo, y gente decía, no, lo que pasa es que le dan los mejores cupos a los extranjeros, en los comités de vivienda no, lo que pasa es que los campamentos son de los extranjeros, claro. Y como hay que deshacerse de los campamentos, lo mejor es darle a los extranjeros, y en salud no, lo que pasa es que las listas de espera, o sea, se empieza, y esto ya es, esto de mi cosecha, y yo también he escuchado, esto no es parte del estudio, pero también hay personas que dicen, yo no consigo trabajo porque los extranjeros me quitan el trabajo. Claro. Entonces, se empieza a armar un tinglado que es muy peligroso, que es empezar a entender que todo lo malo de ti
es porque hay alguien que te lo Bueno, está pero ese es un quitando. fenómeno, perdona que te interrumpa, Axel, pero ese es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo, ¿no? Y que alimentan las ultraderechas, ¿no? De que y eso es lo que muchas veces les permite llegar al poder, ¿no? Con un discurso centrado a veces en cuestiones que no son reales. O sea, que probablemente en algunas latitudes sí, pero incluso el Brexit, incluso la posibilidad de que el Reino Unido saliera de la Comunidad Europea, se alimentó sobre la base de esas creencias. Claro, y los testimonios de las personas le dan verosimilitud a esas creencias. Claro, porque la práctica, perdona, ¿ustedes lograron hacer un corte ahí para efectos de saber si es que esas creencias iban acompañadas con datos objetivos de la realidad? No tenemos cómo corroborar porque Ya. son opiniones, son argumentaciones, lo nuestro no es un estudio explicativo, es un estudio que describe Ok, que está ahí, el fenómeno de la migración está mucho más exacto. asentado y en muchos más ámbitos de la vida, porque pueden decir algo, pero ustedes lo que hicieron fue comprobar algo que ya todos sabíamos. No todos sabíamos y nosotros comprobamos 2 o 3 cosas que es importante, que lo que se habla en el espacio público, en los medios, tiene una dimensión infinitamente mayor a la que realmente es para las personas. Mira, eso ya es un dato. algo. Sí, absolutamente. Axel, permítenos que podamos avanzar en temas de actualidad, que queremos aprovecharte ahí también como analista político. No podemos. Ya, pero yo les ¿algo quiero, más? perdona Mirna, Sí. me imagino que esta nota va a estar en alguna parte asentada Sí. y ahí podremos poner un link para que las personas puedan descargar Por supuesto. la versión extendida donde vienen todos los argumentos, porque yo estaba haciendo una síntesis a lo mejor un tanto gruesa de esto, pero me imagino que podremos poner un link en alguna parte para que las personas Totalmente. descarguen el estudio en su extensión o Vamos en su a hacerlo. defecto el informe ejecutivo. Vamos a hacer ahora, y te pido para que vayamos ganando tiempo, porque nos Que queda... me cambie de sombrero. Cámbiese de sombrero. Déjame preguntarte al tiro, porque es una pregunta que quiero zanjar al tiro contigo. ¿Cómo viste el apoyo de Lagos a Rabinet y ahora Lagos reuniéndose con Natalia Piergentili, que es además, compite con Rabinet para el Consejo Constitucional, presidenta del PPD, Rabinet hace rato que dejó de ser de la centroizquierda? ¿Cómo lo viste? A ver, bueno, anoche Lago sacó un video, creo que Natalia Piergentili, donde Lago se retracta un poco, le da un nuevo contexto y dice que no habría existido tal apoyo así explícito, que habría sido como una cosa más genérica, y me quedo con eso, o sea, pero Lago ya hace mucho rato perdió como los bordes en términos de sus límites como respecto a lo que era la trayectoria de Ricardo Lagos. Yo no lo conozco así pero lo conocí cuando llegó a principios de los 80 y él venía del socialismo, llamémosle hoy, del socialismo renovado, y si uno compara ese Lagos con el Lagos que le apoyó a Rabinet, aunque haya sido un apoyo descafeinado, hay una brecha importante, y yo creo que estos apoyos tienen que ver un poco como uno se autopercibe también. ¿Por qué? A ver, o sea, porque, perdona, pero te interrumpo súper cortito. Es que uno se imagina cómo un expresidente que además tiene una trayectoria política tan contundente, no va a dimensionar que ese, comillas, apoyo descafeinado, que a mí no me parece tan descafeinado, no iba a tener es que ahora, un es que si efecto. tú ves lo que hizo anoche, es como retrotraerlo y decir, no, si yo apoyo a Natalia El que explica se complica. O sea, ya hacer un video para una persona que está en la lista de Chile Vamos y que ese voto para esa persona en Chile Vamos, o sea, ese voto para Rabinet le va a reportar votos a Chile Vamos, es como, ¿en qué lugar está Ricardo Lagos hoy día? Uno no entiende nada, o sea, de verdad, y este apoyo a la presidenta del PPD parece como, no sé, te juro que me cuesta me descoloca porque me cuesta meterme en su cabeza. No estoy entendiendo. Yo creo que justamente ese es el punto. Yo creo es que uno se mete en una cabeza, voy a decirlo, con ciertas coherencias, pero Ricardo Lagos siempre ha tenido una percepción del mismo que está sobre esos límites que uno tiene. Yo creo que eso es importante. O sea, recordemos que él decía que no era ni socialista ni PPD, que él era militante de los dos partidos, siendo que legalmente no se podía hacer. Claro. Y tenía una serie de percepciones que estaban por sobre, llamémosle, la humanidad.
Así que yo lo dejo en el contexto donde yo de verdad, si tú me dices en términos de eficacia electoral, no le entrego mayores. O sea, primero porque Radinete es una persona junto a otros candidatos que lo reconocen los mayores de 55 años, de 50, 55 años. Ahí Radinete empieza a tener cierta recordación, pero en la gran parte del electorado, así como otros candidatos que son octogenarios, le hacen sentido a un público que va naturalmente, o sea, va de salida. Entonces, yo no le entrego, o sea, yo creo que es propio de Lagos que él haga esas cosas. Ya. O sea, queda ahí y pasemos al siguiente tema entonces. sí. ¿Qué te parece Franco Parisi y bueno, Franco Parisi es el típico macho alfa, ¿no es cierto? Muy empoderado, mucha testosterona, ¿verdad? Y llega a Chile diciendo, nosotros vamos a hacer gobierno. No importa si soy yo el presidente o es otro. Entonces, y esto me imagino que está de la mano de algunas encuestas que dicen que tanto el partido de la gente como el Partido Republicano van a ser los más votados como partidos del próximo... bueno, tú estás mucho más metido en el tema electoral, por lo tanto, ¿qué te parece ese pronóstico que hace Parisi? Bueno, Parisi siempre ha sido bastante ¿cómo se podría decir? Bastante concreto en sus propósitos. Así es como camina, él se pone unos propósitos bastante altos y la gente muchas le cree porque él dijo, yo voy a construir un partido, voy a ser presidente de Chile, y si no tuviera ese tipo de grandilocuencia, no estaría donde está. Es decir, de tener un partido que hoy en día estarán desprestigiados absolutamente los partidos, pero hacer un partido igual cuesta. O sea, de hecho, recién Amarillos ya 3 o 4 regiones y Demócratas ni siquiera están cerca de estar inscritos, no tengo idea. Pero hay 12 partidos en formación y cuesta armar un partido. Y él lo armó y le fue más o menos bien con el debut, sacó un 8%. Ahora, claro, porque en el fondo tú tienes razón. O sea, en la próxima elección del 7 de mayo concurren 5 listas, de las cuales 2 son de partidos únicos. Que es PDG y Partido Republicano. Claro. Ahora, lo que sí nos podemos encontrar, Mirna, con una paradoja, que esos partidos tengan una votación importante, que sea más que el año 2021. Voy a recordar que el Partido Republicano estuvo cerca del 10% y el Partido de la Gente cerca del 8%. En el mundo electoral, cuando se hacen elecciones sucesivas, con el mismo sistema electoral, es decir, o voluntario o obligatorio, los partidos no saltan del 10 al 20, no sé si me explico, o sea, no, o sea, las subidas son paulatinas como las bajadas también paulatinas, o sea, si uno hace un análisis de la democracia cristiana y su decadencia, uno puede, la democracia cristiana perdió 1 millón de votos hace rato ya, pero ha ido perdiendo de 100.000, de 200.000, y en general los partidos centroizquierda han ido perdiendo votos. Incluso el Partido Socialista ha perdido 160.000 votos en la última elección. Es decir, el Partido Socialista, que era un partido de 2 dígitos, ahora un partido de 5%. Entonces, todos los partidos van perdiendo paulatinamente. Pero el fenómeno que tenemos ahora, y la incertidumbre, es que tenemos voto obligatorio, y es la primera elección con voto obligatorio por personas. Claro. Entonces no sabemos realmente cómo se van a comportar. Ahora, la paradoja que se puede dar, como te comentaba, es que podamos tener un porcentaje de los partidos que no vaya acompañado del mismo porcentaje en electos. No sé si me explico. Sí, o sea, voy a poner un ejemplo. Lo tengo claro. Si el Partido de la Gente obtiene un 20%, o no, voy a decir, el Partido Republicano obtiene un 20% de los votos, lo proporcional es que obtenga un 20% de los consejeros, o de los comisionados, no me acuerdo cómo se llaman, consejeros. Y esos son 10, porque estamos hablando del 20% de 50 que se eligen. Ya, pero es harto, ¿no? Entonces, pero no van a obtener 10. No va a obtener... porque, a ver, explícalo bien, ¿por qué no? Porque en el fondo lo que hay no es una sola elección, sino que son 16 elecciones distintas. Porque cada elección en cada región es una elección en sí misma. Ajá, ya. ¿Me entiendes? Entonces no es que se sumen los votos de otras regiones. Te entiendo. Y el sistema electoral es súper duro
y tiende al empate. Si eso es como... es algo como que los que conocimos el binominal de cerca desde chico lo aprendimos muy bien, o sea, y esto, perdón que haga el detalle, pero el sistema electoral que tendremos el próximo 7 de mayo tiene 6 regiones binominales, así tal cual las conocimos en los 90. Y ahí la electividad es mucho más alta, o sea, tú no sacas con un 10% o un 20% a alguien. ¿Por qué? Porque el corte se da en 27, 30%. ¿Te acuerdas que se decía que para doblar necesitabas un 66%? Exacto. Y para bloquear, que era lo que le decía la concertación a la UDI o a Renovación Nacional, es que decía, pero usted siempre en los binominales el 33 igual que 66. ¿Te acuerdas que se dijo eso durante 20 años? Tal cual. Entonces, que un partido salte en algunas regiones del 8, el 9 al 30% es algo que sería algo que yo no he visto, por lo menos en Chile. Ya, o sea que pero en la práctica tendrían, claro, no los 10, por ejemplo, y podrían llegar a 5, 6, 4. Pero no, sí serían, sí, pero sí tú aventuras que serían los partidos más votados, como se ha dicho. También está por verse, porque en el fondo las personas buscan marcas conocidas en el mundo de la desinformación. Recordemos que hay más o menos como 2 o 3 millones de personas que no han votado nunca por personas por persona. Lo que tuvimos fue en septiembre pasado personas que votaron por ideas o por conceptos, rechazo, apruebo. Ahora vamos a tener personas votando por personas. Por lo tanto, lo más probable es que vote menos gente y estemos en los niveles sudamericanos, es decir, de lo que es Brasil, Argentina, Perú, que son países que tienen voto obligatorio. Y ahí no sabemos cómo se van a comportar las marcas. Puede ser que el Partido de la Gente tenga buenos resultados en Antofagasta, pero en el resultado en Antofagasta se necesitan 3, o sea, se eligen 3, por ejemplo, en Antofagasta, y el corte, o sea, lo que tú necesitas levantar en votación está en torno al 20%, más o menos, por ahí, un poquito más, y levantar un 20% es mucha gente. Correcto. Entonces, el Partido de la Gente podría elegir un par en total, a lo mejor en la región de O'Higgins, Antofagasta, Iquique, pero más que eso no creo. Entonces vamos a tener esa paradoja el día domingo 7, en la cual los porcentajes de votos nacionales no coincidan necesariamente con los porcentajes de electos. Este es un sistema mismo que está hecho para la moderación. Correcto. Por eso que el Senado estuvo empatado mucho tiempo 25-25. Correcto. Vamos a estar conversando más de aquello cuando ya estemos cerca. Te voy a cobrar, o sea, yo te estoy invitando y te voy a cobrar la palabra. ¿A dónde me estás invitando? A otra conversación, pero ya de cara directamente, porque tú siempre has dicho. ¿Pero de cara a la gente o en un café? Las dos. Oye, pero espérate, es que es súper importante porque en el fondo tú siempre lo has dicho, más allá que tú te dedicas a estudios de opinión y de mercado, y, o sea, fundamentalmente no de proyección electoral, pero tú siempre has dicho, la verdadera encuesta es el día de la elección. Vamos por último, que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo has visto al gobierno la última semana? Estrategia Nacional del Litio, la llegada de Elizalde, Calle Sin Violencia. A ver, es un gobierno que intenta a toda costa, yo diría desde hace una semana y media, de salir de, perdón lo que voy a poner, de la oscuridad del tema de la delincuencia. Yo diría que la peor pesadilla para este gobierno es tener que estar en un contexto donde la agenda está tomada por el tema de la seguridad o inseguridad y delincuencia, porque ese es el espacio natural donde se desarrolla la derecha. Entonces tú estás jugando en una cancha que no es la tuya. Entonces lo que hace el gobierno es instintivamente intentar salir de ahí, y yo creo que está pagando un precio altísimo por salir de ahí en términos con respecto a los propios. La ley Naín Retamal, el apoyo a los bronces, ¿te acuerdas? Hace una semana y media. Absolutamente. O sea, vemos que son decisiones, la misma exposición del presidente en la ENADE, uno empieza a ver cómo cruje la izquierda del gobierno por ese lado, y yo diría que el intento de salir de la agenda de seguridad, a la cual la derecha lo intenta llevar, o sea, esto es una lucha por la derecha de meterlo en la seguridad, ha ido sorteando bien, yo diría que a partir del litio, porque el litio lo que hizo fue sacar
al gobierno de este ámbito de la seguridad y llevarlo a una discusión que tiene que ver con el futuro. Claro. Siempre, Mirna, es un gobierno le va a ir mejor cuando empieza a conversar de futuro. O de cosas que, o sea, tiene hablando a los chilenos de algo que puede pasar, no de algo que está pasando como son las muertes de los carabineros. Entonces, yo creo que ese ha sido un acierto el gobierno, el intentar sacarlo, pero yo creo que como esto es como las sábanas cortas, tú te mueves hacia la moderación con las leyes, con las 46 comunas de las calles sin violencia y todo eso, o sea, te endureces en la agenda y se te destapa la izquierda, con que no es un gobierno ecológico, que es un gobierno que está preocupado de la agenda a la derecha, es decir, cuesta mantener ese equilibrio. Yo creo que es la eterna búsqueda de eso, y en ese contexto la llegada de Elizalde a esa izquierda es un problema, porque ¿Por qué? mucha de esa izquierda está compuesta por ex socialistas también. Que justamente se fueron en la época donde Elizalde era presidente. Entonces, si llega el que era presidente de tu partido, en este caso muchos miembros ex socialistas que hoy están en el Frente Amplio, y llega a ser el ministro Sexpress y aparece como un halo de salvador de la situación legislativa, evidentemente eso también es un revés. Entonces, ¿Y no lo ves hacia él? ¿No lo ves como una carta fuerte para precisamente reforzar una relación que ha estado muy complicada, precisamente porque no hay mayoría en el Congreso y porque tenemos un Congreso totalmente fraccionado, o sea, yo creo fragmentado? Yo creo que después de Álvaro Elizalde no hay nada más pragmático en esa línea. No sé si me explico. O sea, Álvaro es una persona que se ha caracterizado en la política no por sus discursos ni ni sus posturas ideológicas, sino que más bien por el pragmatismo, hacer política. Él es una persona que está enfocado en el logro y por lo tanto yo diría que no hay nadie más pragmático que él para buscar esos acuerdos. Ahora, va a ser difícil que si a él le va mal, al gobierno le vaya bien. No sé si me explico. O sea, yo diría que ya esa es como la última, como se dice en política, la última línea de retroceso. Después de eso ya es un gobierno de administración. Y ojo, y un gobierno de administración que es un poco lo que sucedió con Sebastián Piñera después del acuerdo del 15 de noviembre. O sea, los últimos año y medio de Piñera, recordemos que fue prácticamente el Parlamento que era el que guiaba la... Cuando se hablaba de parlamentarismo de facto, desde ya, exactamente. ¿No? Y acá, y no sé si yo creo que estamos como justo en el tiempo, sí, estamos en el tiempo. La última idea es que la elección del 7 de mayo puede tener un componente de incertidumbre para el gobierno. O sea, dicho de otra forma, toda elección es siempre un plebiscito para el gobierno de turno. Mira. Eso es condición sine qua non en Chile, en todos los países donde exista una democracia representativa, siempre es lo mismo. O sea, le pasó a Piñera, recordemos el año 2020, cuando tuvimos el plebiscito, que ganó la convención, Piñera sufrió el revés del 21%, ¿te acuerdas? Y de haber un resultado muy malo el 7 de mayo le va a pegar al gobierno. O sea, muy malo para la... ¿Y tú cómo ves ese resultado? Solamente lánzate un pronóstico, pues. No, usted sabe que yo no hago pronóstico porque... ¿Cómo que no? No, sí sé. Y lo digo con responsabilidad, porque no tenemos ningún antecedente con el cual podemos hacer un pronóstico. Claro, porque no es un plebiscito, o sea, como dices tú. Esta es una elección donde vas a elegir personas. Es una elección con un sistema senatorial simultáneo. Increíble. Donde vamos una población desinformada, con una franja terriblemente iba a tirar un chelinismo, pero no lo voy a decir. Que yo no pasa también, nada. Charcha, perdón. No, yo iba a decir así, que no pasa nada. Y tenemos un poco ambiente. Ahora, va a votar gente. O sea, yo no soy de la idea de que van a votar 8 millones. Yo creo que pueden votar 10. Y lo normal... Mirna, sería que votaran en términos de comparado, ¿sí? Alrededor de 10 millones, 11 millones, eso sería una cifra que nos pone en la normalidad del voto obligatorio. Ya, o sea, la multa no le hace cosquilla a alguna gente. Parece. No, lo que pasa es que en todos los países hay una abstención que tiene que ver no solamente con el tema político, sino que una abstención contingente. Van a haber personas que se van a recusar porque están deslocalizadas, pero hay personas en Brasil, en Perú, en Argentina hay estados que tienen unas penas del infierno y la gente no va.
porque no se enteran, porque no pueden, por cualquier razón, porque muchos están postrados, o sea, hay distintas razones. Totalmente. Así que no nos extrañemos si tenemos lo normal para este tipo de elección sería un 73-74% de participación. Bueno, buen punto en todo caso. Axel, te damos las gracias por haber estado con nosotros y nos reencontramos también, ojalá cerca de la elección para poder analizar, y no sé si durante el día de la elección, pero ahí te vamos a contactar. Te amarro al tiro. Por este espacio. Gracias. Así que sé que está muy visto. Pero muy bien, muchas gracias por ese... Así que déjenos después poner el link debajo para descargar el estudio que estuvimos hablando. Ramón Pozo, nuestro productor estrella, ya lo tiene absorbido, ¿no? Sí, la culpa es tuya, Ramón. Lo vamos a hacer. Te pasaste, Axel, 1.000.000 de gracias, que tengas buen día. Vale, chao. Chao. Nosotros nos despedimos, ya estamos en el límite de la hora, ya viene Fran Castillo, Juntos y Revueltos, nos reencontramos mañana a las 8. Copeuchi Inversiones, el sitio donde